Les doy la bienvenida a esta segunda conferencia virtual dentro del marco del concurso de nombramiento. Mi nombre es Mónica Sánchez y soy especialista de la Dirección de Evaluación Docente del Ministerio de Educación. El día de hoy vamos a abordar el tema de las funciones de los comités de evaluación de DRE y UGEL. Antes de comenzar, quiero mencionar que tanto esta conferencia virtual como otras que estaremos desarrollando en las próximas semanas forman parte de un conjunto de actividades que estaremos desarrollando con la finalidad de capacitar a los comités de evaluación para un buen cumplimiento de sus funciones. Asimismo, quiero comentarles que del 25 de agosto al 11 de septiembre un equipo o parte del equipo de la Dirección de Evaluación Docente estará viajando a las regiones para capacitarlos con más detalle en lo que veremos el día de hoy y en otras cosas que les permitirán realizar un trabajo más eficiente. Además, también ustedes recibirán como comité de evaluación un kit, el que hemos denominado el kit de evaluación, que contiene además de manuales en los que encontrará información sobre la aplicación de los instrumentos que se utilizarán en la etapa descentralizada, además un autoinstructivo en un CD que les servirá para capacitarse a profundidad en todas las tareas que tendrá que realizar. Lo que haremos el día de hoy es presentar un poco de manera general cuáles son estas funciones, de manera que esté preparado y pueda anticipar cuáles son las funciones que tendrá que realizar y pueda anticipar lo que cada una de ellas significa. Comencemos entonces con la presentación. En primer lugar, vamos a hablar un poco de las generalidades de la evaluación. El concurso de ingreso a la carrera pública magisterial o concurso de nombramiento se desarrolla dentro del marco de la Ley de Reforma Magisterial. Este concurso está dirigido a todos los profesionales de educación que aún no están en la carrera pública magisterial y que desean desarrollar la función docente en alguna de las instituciones educativas de educación básica del sector público con plazas vacantes disponibles para nombramiento. Este proceso consta de dos etapas. Por un lado, la etapa nacional y luego la que se denomina etapa descentralizada. En la etapa nacional, todos los postulantes rinden la prueba única nacional. Esta prueba se desarrolla en los centros de evaluación en 35 sedes a nivel nacional y está a cargo del Minedo. Por otro lado, durante la etapa descentralizada, que se desarrolla en las instituciones educativas, y en la que participan únicamente los postulantes que hayan superado los puntajes mínimos requeridos en la prueba única nacional y que deseen ser nombrados en alguna de las plazas en concurso, en las IE participan los comités de evaluación. Los comités de evaluación serán los encargados de la etapa descentralizada. Veamos en qué consiste la prueba única nacional. La prueba única nacional, que tendrá lugar este domingo 23 de agosto, está compuesta básicamente por tres subpruebas. Tenemos en primer lugar la subprueba de razonamiento lógico, luego la de comprensión de textos y finalmente la de conocimientos curriculares, pedagógicos y de la especialidad. En total, la duración de la prueba es de máximo 4 horas y 30 minutos. ¿Cómo está estructurada esta prueba única nacional? Como hemos mencionado, tenemos tres subpruebas. La de razonamiento lógico está constituida por 25 preguntas, el puntaje por respuesta correcta es de 2 y se tiene un puntaje máximo de 50 puntos. El puntaje requerido mínimo para aprobar esta subprueba es de 30 puntos. En segundo lugar tenemos la prueba de comprensión de textos, que incluye también 25 preguntas con puntaje por respuesta correcta 2, con un puntaje máximo de 50 y también con un puntaje mínimo requerido de 30 puntos. Finalmente tenemos la prueba de conocimientos curriculares, pedagógicos y de la especialidad. A diferencia de las otras, tenemos un mayor número de preguntas, en este caso 40 preguntas, y el puntaje también es mayor por respuesta correcta, es 2.5, teniéndose un puntaje máximo de 100 puntos y hay también un puntaje mínimo requerido de 60 puntos. La prueba en total suma 200 puntos. No existe puntaje en contra. Veamos ahora, a continuación, vamos a ver la etapa descentralizada del concurso de nombramiento, que es aquella etapa en la que usted, como miembro del Comité de Evaluación de DRE y UGEL, cumplirá un rol fundamental. Vamos ahora a conversar un poco
sobre la etapa descentralizada del concurso de nombramiento, en qué consiste y cuáles son las funciones que usted como miembro de los comités de evaluación tendrá que desarrollar. La etapa descentralizada se lleva a cabo entre el 5 y el 30 de octubre. Ese es el periodo que usted tendrá para evaluar a todos los postulantes a su institución, que como dijimos, superaron los puntajes mínimos en la prueba única nacional. En ella se evalúan la capacidad didáctica y la trayectoria profesional del estudiante. Y se hace a través de 3 instrumentos. Para el caso de la capacidad didáctica se utilizan la observación de aula y la entrevista. Y para el caso de la trayectoria profesional haremos una valoración del registro de trayectoria que el postulante ha enviado. ¿Cuáles son los puntajes durante esta etapa descentralizada? Como mencionamos, tenemos 3 instrumentos. En el caso de la observación de aula, el puntaje máximo será de 50 puntos. En el caso de la entrevista, 25. Y en el caso del registro de trayectoria, 25 puntos también, teniendo un puntaje máximo de 100 puntos. Es decir, la evaluación total tiene 300 puntos, 200 puntos obtenidos en la prueba, posibles, puntaje máximo, posibles obtenidas en la prueba única nacional y 100 puntos para esta parte de la etapa descentralizada. En la etapa descentralizada, el único instrumento que tiene un puntaje mínimo requerido es la observación de aula y este puntaje requerido es de 30 puntos. Lo que mencionábamos, teníamos 200 puntos para la etapa nacional, 100 para la descentralizada, haciendo un puntaje máximo posible de 300 puntos al que hay que añadirle, en caso que corresponda, el puntaje, las bonificaciones de ley, que equivalen a 15% en caso de discapacidad y 10% en caso de bonificación por pertenecer a las Fuerzas Armadas. ¿Quién está a cargo de esta etapa descentralizada? La etapa descentralizada está a cargo de los comités de evaluación. Y la composición de estos comités varía dependiendo de qué tipos de escuelas estemos hablando. En el caso de las instituciones educativas polidocentes completas, el comité está compuesto por el director de la institución, el subdirector o coordinador académico del nivel o modalidad que corresponda y un representante de los padres de familia. En el caso de las instituciones educativas unidocentes o multigrado, que es el caso que nos compete el día de hoy, la evaluación estará a cargo de la UGEL o la DRE, de la que dependa directamente esta institución educativa, y el comité está compuesto de la siguiente manera. En primer lugar, un especialista de educación de la UGEL o DRE, el director de la red educativa. En caso que no existiera un director de red educativa, será un representante de los profesores pertenecientes a la carrera pública magisterial de la modalidad, ciclo o nivel del evaluado, y finalmente un representante de los padres de familia, integrante del CONEI, de la red a la que pertenece la institución educativa, o en caso no se tuviera, de alguna de las instituciones educativas con plazas en concurso. Aquí una observación. Para el caso de plazas en inglés, este comité de 3 integrantes incluirá un integrante adicional. En este caso se tratará de un especialista designado por la DRE o la UGEL en coordinación con el Minedu que tenga un manejo suficiente de este idioma. Para garantizar el buen desarrollo del concurso, el comité de evaluación del cual usted forma parte deberá trabajar en equipo mostrando compromiso, ética, honestidad, responsabilidad, vocación de servicio e integridad. Veamos ahora las funciones del comité de evaluación. Las funciones están agrupadas en 3 grandes aspectos. En primer lugar, planificar el proceso de evaluación. En segundo lugar, desarrollar el proceso de evaluación. Y finalmente, registrar y enviar los resultados de la evaluación. Veremos a continuación en qué consiste cada una de las funciones, cuáles son los pasos, las tareas a desarrollar para cumplir a cabalidad cada una de estas grandes funciones. En primer lugar, elaborar el plan preliminar de evaluación. Usted tendrá que elaborar un plan preliminar. Antes de la evaluación, tendrá que, tomando en cuenta una serie de aspectos que veremos a continuación, tener ya usted preparado algo para luego desarrollar la evaluación. Para esto deberá tomar en cuenta algunas cosas. El primer aspecto es algo que ya me habíamos mencionado, que tendrá usted del 5 al 30 de octubre para desarrollar esta evaluación. Es decir, toda su planificación tendrá que estar organizada en ese periodo de tiempo.
estamos recomendando que del 5 al 30 considere que los 2 primeros días serán para organizar algunas cosas, ajustar algunos detalles, y los 2 últimos días para enviar la información o ingresarla a través de un aplicativo del cual comenzaremos más adelante. Entonces considere que las citas que hará para la aplicación de estos instrumentos básicamente las tendrá que hacer entre el 7 y el 28 de octubre. Tenga en cuenta también que el número máximo de postulantes por plaza será de 20. Y luego algo que ya hemos mencionado, que tendrá que aplicar 3 instrumentos: el registro de trayectoria profesional, la observación de aula y la entrevista. ¿Qué actividades tendrá que desarrollar el comité de evaluación para cumplir con esta primera tarea de elaborar el plan preliminar de evaluación? Bueno, en primer lugar, tendrá que coordinar con las instituciones educativas en donde se ofertan las plazas para definir las secciones y horarios en los cuales se realizará la observación de aula. Enseguida, tendrá también que definir el lugar y horarios que utilizará para realizar la entrevista y para verificar también la trayectoria, del registro de trayectoria. Finalmente, tendrá que definir quiénes aplicarán los instrumentos. Y aquí quiero comentar varias cosas. En primer lugar, que se requiere que al menos 2 integrantes del comité apliquen en conjunto cada uno de los instrumentos. En el caso de, y lo veremos luego más adelante, pero quiero anticiparlo, en el caso de las entrevistas estamos sugiriendo que cuando menos 2 miembros las hagan y que uno de los miembros sea el representante de los padres de familia. En el caso de las observaciones de aula, estamos sugiriendo que sea el especialista de UGEL junto con el director de la red. ¿Cuál es la segunda tarea que realizaremos para poder planificar el proceso de evaluación? En segundo lugar, una vez que usted ya tiene su plan, considerando todas las escuelas y todas las plazas que existen, usted más o menos ha diseñado cómo se distribuiría, ¿no? Cómo haría para cubrir todas las escuelas porque recuerde que la evaluación se realiza en la escuela, cómo haría para cubrir todas estas escuelas en ese plazo entre el 5 y el 30 de octubre. Una vez que ha hecho eso, vamos a tener que ahora coordinar con los postulantes, porque nuestro plan preliminar lo hemos hecho aún sin saber con certeza quiénes van a postular a nuestras escuelas, simplemente bajo la previsión del número de plazas que tenemos en nuestra escuela. Entonces, vamos a hacer un contraste con los postulantes. Para esto deberá tomar en cuenta lo siguiente. El día 3 de octubre, en la página web del Ministerio se publicarán las listas de postulantes a las instituciones educativas. Entonces, usted podrá revisar finalmente quiénes, ¿no?, lograron superar, por un lado, la prueba única nacional y luego quiénes se inscribieron para postular a una plaza en las instituciones educativas. Luego, a través del aplicativo del Comité de Evaluación, usted podrá acceder a toda la información sobre los postulantes. El aplicativo del Comité de Evaluación es una herramienta online creada por el Ministerio de Educación para uso específico del Comité de Evaluación. En él encontrará diferente información y entre ella la lista de los postulantes a las diferentes plazas con información que no sale en las páginas web, información como correos electrónicos, teléfonos, básicamente esta información que le permitirá al Comité de DRE UGEL contactar a estos postulantes. Entonces, ¿qué actividades tendrán que realizarse? Contacte a los postulantes y proponga las fechas de evaluación de acuerdo a su plan preliminar. Usted más o menos decidió que entre tal fecha y tal fecha y en coordinación con las escuelas se aplicarían determinados instrumentos. Lo que tiene que hacer es coordinar con el postulante si en esas fechas podrá asistir, ¿no?, bajo qué condiciones, en qué momentos, ¿no? Y entonces, a partir de la información que recabe de los postulantes, podrá ajustar ese plan preliminar que usted había desarrollado, tomando en cuenta el real número de postulantes que se han registrado en las diferentes instituciones educativas, ¿no? Asimismo, ajustará su plan de acuerdo a las disponibilidades de los postulantes. Tendrá que considerar que en algunos casos los postulantes están viniendo de regiones lejanas
o en otros casos se han inscrito en más de una institución, están postulando a plazas en 2 instituciones, por lo cual tendrá que brindar las facilidades del caso de manera que en el plazo correspondiente pueda evaluar a todos estos postulantes. Recapitulemos entonces en qué consiste esta primera función, que es planificar el proceso de evaluación. Va a tener que preparar un plan de evaluación definiendo lugar, fechas y horarios de aplicaciones de instrumentos. Esto obviamente se tendrá que realizar antes de la evaluación, entonces para esto proponemos que se desarrolle en el mes de septiembre. Considere además que el plazo para evaluar a los postulantes va del 5 al 30 de octubre y que el número de postulantes por plazas, por lo general, es de 20. Considere el tiempo que toma aplicar los 3 instrumentos y verificar los requisitos de cada postulante, ¿no? Cuando usted reciba en su momento más información sobre en qué consiste cada uno de estos instrumentos, podrá darse cuenta de más o menos cuánto tiempo le va a tomar aplicar cada uno de ellos, y es algo que también debe considerar en su planificación. Defina quiénes aplicarán los instrumentos. Ya hemos mencionado y lo veremos un poquito más adelante también, para cada tipo de instrumento a quiénes personas estamos sugiriendo. Un aspecto que será muy importante a considerar es que necesitamos o se requiere que para todos los postulantes a una misma plaza sean evaluados por las mismas personas. Es decir, si tenemos 2 personas haciendo las observaciones de aula para los 15 postulantes a una plaza, esos mismos evaluadores tendrán que ser los mismos que evalúen a las 15 personas. La intención es garantizar que exista un mismo criterio de evaluación y que el proceso sea lo más estandarizado posible. En lo que decíamos, es importante que las observaciones las hagan las mismas personas, igualmente con la entrevista. Será fundamental que se informe del proceso a todos los profesores de las instituciones que ofertan plazas. Obviamente se va a generar un movimiento en el mes de octubre en estas instituciones y estos profesores tienen que saber qué es lo que está pasando. Especialmente los profesores en cuyas secciones los postulantes dictarán clases para ser observados y evaluados, ¿no? Habrá que coordinar con estos responsables de aulas seleccionadas. Utilizando la información que encontrará en el aplicativo del comité de evaluación, va a tener que contactar a los postulantes, como habíamos dicho, proponerles fechas de evaluación de acuerdo a este plan preliminar que había elaborado y ajustar su plan según corresponda. Se trata, y esto tiene que quedar muy claro, de asegurar o tratar al menos de asegurar las mismas condiciones de evaluación a todos los postulantes a una misma plaza. La segunda gran tarea por desarrollar es desarrollar el proceso de evaluación. Para esto tenemos varias tareas. La primera es revisar la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos y la trayectoria profesional de cada postulante. Cada postulante habrá completado en línea el formulario de cumplimiento de requisitos y registro de trayectoria profesional. En este formulario, el postulante ha consignado la declaración del cumplimiento de los requisitos del concurso. Así también la declaración de su trayectoria profesional y, en los casos en que corresponda, la declaración del derecho a recibir bonificaciones, las bonificaciones de ley, las que ya hemos mencionado, por discapacidad o por pertenecer a las Fuerzas Armadas. Cada postulante, en la fecha y horas que acuerde con usted y que está ya consignado en este plan que ha elaborado, presentará ante el comité de evaluación 3 copias impresas de este formulario y adicionalmente presentará la documentación de sustento para cada una de las cosas que ha consignado en este formulario. En presencia del postulante, los miembros del comité de evaluación verificarán uno a uno el cumplimiento de todo lo que el postulante ha declarado en el formulario y al terminar se firmarán las 3 copias. Una de las copias quedará al postulante, la otra copia queda para el comité de evaluación y una tercera copia se tendrá que remitir a la UGEL. Finalmente, una vez realizada la valoración del registro de trayectoria, el comité ingresará esta información al aplicativo del comité de evaluación, ese que hemos ya mencionado, el cual de forma automática calcula el puntaje del postulante. La segunda tarea
para cumplir con el desarrollo del proceso de evaluación será realizar la entrevista a cada postulante. La entrevista busca evaluar dos aspectos. Por un lado, la vocación docente y por otro lado, la afinidad con el proyecto educativo de la institución educativa. Obviamente, queremos contratar para nuestra institución un postulante que tenga afinidad con nuestro centro y que además tenga esta vocación necesaria para enseñarle a nuestros estudiantes. Es decir, en general en todo el proceso nos interesa elegir al mejor postulante para nuestra institución y de eso se trata. Para asegurar la igualdad de criterios, habíamos mencionado ya, es importante que todos los postulantes a una misma plaza sean entrevistados por los mismos integrantes del comité. Hemos dicho que deberán ser al menos 2, porque es importante que puedan contrastar sus criterios, y se recomienda que uno sea el representante de los padres de familia. Cada postulante en fecha y hora acordadas se presenta ante el comité para ser entrevistados. Las entrevistas se realizarán de forma individual, en un ambiente tranquilo y silencioso y sin interrupciones. Durante las entrevistas, los entrevistadores tomarán apuntes y finalmente, cuando los postulantes se hayan retirado ya, determinarán los puntajes. Estas entrevistas se van a calificar sobre la base de criterios que ustedes como comité de evaluación establecerán utilizando algunas pautas que el Ministerio de Educación les proporcionará. Finalmente, una vez que se tengan los puntajes, el comité los ingresará en el aplicativo del comité de evaluación. Finalmente, se tendrán que realizar la observación de aula de cada postulante. La observación de aula tiene como propósito evaluar el desempeño de los postulantes frente a estudiantes. Para asegurar la igualdad de criterios, es importante que todos los postulantes a una misma plaza sean observados por los mismos integrantes del comité. En este caso, el especialista de educación de la UGEL ODRE y el director de la red educativa o su reemplazo cuando no se cuente con un director de red educativa. Hemos dicho también que para las plazas de inglés, el comité incluirá un integrante adicional que maneje ese idioma que será designado por la DRE UGEL en coordinación con el Minedo. Este integrante, especialista de inglés, únicamente participa en la observación de aula. Solamente se está incorporando a este comité específicamente para participar en la aplicación de este instrumento. No es necesario que participe en la entrevista, no es necesario que participe en la valoración de la trayectoria profesional, ¿no? Simplemente durante la observación de aula, porque asumimos que en un curso de inglés toda la clase será en inglés y si el comité o ningún miembro del comité domina el idioma, podrá realizar la evaluación. Las observaciones de aula tendrán una duración de 45 minutos en el caso de inicial y de 90 minutos o 2 horas pedagógicas en el caso de primaria y secundaria. Se observarán un mínimo de una clase o un máximo de 2 sesiones. El comité es quien decide eso. El comité decide en función de la cantidad de postulantes que tenga, la capacidad que tenga como comité o el deseo de evaluar a un postulante y verlo 2 veces en acción o solamente una vez, lo decide el comité. Eso queda de su potestad. También puede darse el caso en que surja alguna situación imprevista durante la observación de aula de un participante y entonces se requiere una segunda, es decir, la norma lo permite, ¿no? Se puede realizar una segunda. Tome en cuenta estos datos al momento de su planificación. Estamos diciendo que en un caso, en inicial, la duración será 45 minutos y en el caso de primaria y secundaria, 90 minutos o 2 horas pedagógicas. Eso será algo que tendrá que tomar en cuenta al momento que hizo su planificación. Los postulantes, además, para la observación de aula, deberán recibir toda la información que les permita planificar y desarrollar su sesión de clase y esta información deberán recibirla al menos con 2 días de antelación. Es decir, tendrán que haber una coordinación entre el profesor de aula, porque hemos dicho que la observación de aula se realiza en la escuela, a donde el postulante pretende acceder a una plaza. Entonces hay que coordinar con los profesores de esa aula para ver un poco
en qué tema tendría que desarrollar la clase el postulante, ver qué características particulares tienen estos estudiantes y una serie de cosas que le permitan a este postulante preparar de la mejor manera su sesión. Durante las observaciones, los observadores, al igual que en la entrevista, tomarán notas, simplemente tomarán notas, no califican aún. La calificación la harán ya fuera de la observación de clases cuando el postulante se haya retirado. Las observaciones se califican empleando una rúbrica o pauta de corrección que ha sido diseñada por el Minedo y que será proporcionada oportunamente. Finalmente, una vez que ya se tienen los puntajes, el comité los ingresará, ¿no?, al aplicativo del comité de evaluación. Entonces, recapitulemos. ¿En qué consiste desarrollar el proceso de evaluación? En primer lugar, el comité verifica en presencia del postulante la documentación que este postulante ha acreditado en el formulario de cumplimiento de requisitos y registro de trayectoria profesional, incluyendo el derecho a recibir bonificaciones si es que corresponde. Se emiten 3 copias de este formulario, es decir, el postulante lleva y presenta al comité 3 copias que luego son completadas de manera similar o idéntica, tienen que ser las 3 copias iguales y son firmadas por el postulante y por los miembros del comité. Hemos dicho ya, una copia es para el postulante, una se queda en la institución educativa y otra se envía a la UGEL, ¿no? Las entrevistas se realizan de manera individual, en fecha y hora acordada, en un ambiente tranquilo, silencioso y sin interrupciones. Se realizan y califican sobre la base de criterios establecidos por el comité, siguiendo pautas proporcionadas por el Minedo. No existe a diferencia de la observación de aula, no existe una rúbrica de calificación para las entrevistas. Lo que existen son una serie de pautas que permitirán a cada comité desarrollar su propia pauta de calificación, ¿no? Oportunamente, como he mencionado, habrán otras actividades de capacitación. El día de hoy estamos presentando de manera general en qué va a consistir su función, pero en su momento usted recibirá la información específica de cómo proceder para realizar cada una de estas tareas. Las observaciones de aula se realizan en fecha y hora acordada. Se observan de 1 a 2 sesiones de clase. Los postulantes reciben toda la información necesaria que les permita desarrollar o planificar con éxito su sesión y lo tienen que recibir de manera anticipada. Las observaciones deben ser realizadas por las mismas personas para todos los postulantes a una determinada plaza. Es decir, usted debe garantizar, eso no quiere decir que en el caso de los comités de evaluación de DRE y UGEL, que manejan varias escuelas, no quiere decir que los mismos 2 tendrán que ser los que hagan las observaciones de clases de todas las escuelas. No, lo que quiere decir es que estos 2 serán los mismos que evalúen a todos los que postulan a una determinada plaza. Es decir, podrán haber otros 2 para otras plazas, ¿no?, y así. En el caso de las plazas de inglés, hemos mencionado que se va a integrar un 4º miembro que será alguien designado por la DRE UGEL que maneja el idioma y que ayudará a aplicar este instrumento en particular. Veamos ahora cuál es la tercera gran función. Esta es registrar y enviar los resultados de la evaluación. Y aquí tenemos también un par de tareas. En primer lugar, ingresaremos los resultados de cada postulante al aplicativo del comité de evaluación. Ya lo hemos ido diciendo. Hemos ido diciendo que después de haber obtenido los puntajes por postulante en cada uno de los instrumentos, el último paso era ingresar la información al aplicativo. El aplicativo, hemos dicho, es una herramienta online diseñada especialmente para este fin, para este y otros fines, porque también habrá información importante que encontrará ahí. Para poder acceder, cada uno de ustedes, cada miembro del comité de evaluación recibirá un usuario y una contraseña. Una vez que usted haya ingresado todos los puntajes parciales de todos los postulantes, el aplicativo de manera automática calculará los puntajes totales y luego de un proceso de validación por parte de todos los integrantes del comité, que también en su momento explicaremos, se generará el acta cuadro de mérito del concurso de nombramiento. En esta acta usted tendrá la lista de todos los postulantes a una plaza ordenados de acuerdo al puntaje obtenido. Una vez que se haya generado este cuadro de mérito o acta, usted tendrá que imprimir
el aplicativo automáticamente genera 3 copias de esta acta, 3 copias idénticas, las cuales deberán ser firmadas por todos los integrantes del comité. El comité conserva su copia y remite oficialmente a la UGEL las 2 restantes, ¿no? Eran 3, una se la queda y 2 las envía. Algunos aspectos importantes a considerar. Esto lo habíamos mencionado. Cada integrante del comité de evaluación recibe su propio nombre de usuario y contraseña, los cuales son personales y confidenciales. Es decir, tengan mucho cuidado. Estamos hablando acá de información privilegiada, confidencial. Guarden en un lugar seguro tanto su usuario como con su contraseña y no permita que se pierda y que caiga en manos no adecuadas, ¿no? Además, tenga en cuenta que el aplicativo informático registrará cualquier cambio realizado a la información del postulante para conocimiento del Minedu. Es decir, cualquier cambio que usted realice quedará consignado en el aplicativo. El comité deberá guardar un expediente que contenga toda la información de sustento del proceso. En este expediente habrá una copia de esta acta de cuadro de mérito, que es la que se obtiene al final de todo el proceso, copias de los formularios de cumplimiento de requisitos y registro de trayectoria, de los que ya habíamos mencionado, protocolos también de evaluación, es algo que ustedes recibirán en este kit, además de recibir manuales de aplicación, además de recibir este autoinstructivo en un CD, también recibirá protocolos de evaluación para los postulantes, que usted utilizará al momento de las evaluaciones para hacer sus anotaciones y que tendrá que guardar en este expediente. Este expediente es muy importante que usted lo conserve porque en cualquier momento puede ser requerido por la DRE, por el Minedu o por el Comité de Vigilancia. Recapitulando entonces, para el registro de los postulantes en cada uno de los 3 instrumentos se emplea el aplicativo del comité de evaluación. Cualquier integrante del comité con su nombre de usuario y contraseña puede acceder a este aplicativo e ingresar la información de los resultados de cada postulante. Una vez ingresado todos los puntajes parciales, el aplicativo, luego de un proceso de validación por parte de todos los integrantes del comité, genera el acta de cuadro de mérito del concurso de nombramiento, que ordena a los postulantes en función de sus puntajes. Se imprimen y firman las 3 copias de esta acta, de las cuales 2 serán remitidas a la UGEL dentro del plazo límite. El plazo límite para el envío de esto es el 2 de noviembre. Vamos a empezar con la ronda de preguntas y para ello tenemos como invitada a Lady Portocarrero, asesora legal de la Dirección de Evaluación Docente. ¿Cómo estás, Lady? Muy buenas tardes, estimados docentes, especialistas. Bienvenidos a esta conferencia virtual. Les agradecemos por su disposición y por su tiempo. Esperamos poder absolverles todas las dudas que puedan tener respecto a las funciones del Comité de Evaluación, que es el tema que nos compete en esta oportunidad. Bien, comenzamos entonces. Carmen nos pregunta, Carmen de ICA, ¿quiénes conforman el Comité de DRE y UGEL? Estimada profesora, el Comité de Evaluación de DRE y UGEL está conformado por 3 miembros. Uno de ellos es el especialista de la DRE o UGEL de la modalidad y del nivel correspondiente. Asimismo, está conformado por el director de la red educativa o, en su defecto, por un representante de los profesores pertenecientes a la carrera pública magisterial. Asimismo, forma parte de este comité también un padre de familia, integrante del CONEI, de la red a la que pertenece la institución educativa, o en su defecto de alguna de las instituciones educativas que tiene plaza en concurso. Cabe indicar que quien preside este comité es el especialista de la DRE o UGEL según corresponda, ¿no? Tenemos ahora una consulta de Saúl desde Amazonas. ¿Cuál es el documento oficial que se debe emitir para constituir el comité de evaluación? Bien, los comités de evaluación, si son constituidos por la UGEL, esta UGEL tiene que emitir una resolución. Con esta resolución, digamos, se formaliza la constitución de este comité. De igual manera, sucede en los casos donde hay que constituir un comité de evaluación en la DRE. Será la Dirección Regional de Educación quien emita la resolución conformando, señalando quiénes son los miembros del comité y dando la formalidad a este comité, ¿no?
A ver, también tenemos una pregunta de la profesora Normita de Arequipa. La profesora Normita nos pregunta, Mónica, seguramente vamos a poder resolverle esa duda que tiene. ¿Cuántos comités de evaluación debe constituir su UGEL si es que existen plazas de inicial y primaria en concurso? Normita, se deben constituir un comité por nivel. Es decir, si en tu UGEL existen plazas para inicial y primaria, tendrás que constituir 2 comités, uno para inicial y otro para primaria. Es cierto. También la profesora Julia, desde el departamento de Pasco, nos pregunta, ¿cuándo será el examen de nombramiento? A ver, Mónica, si le puedes absolver esta inquietud. Julia, el examen, el concurso de nombramiento tiene 2 etapas. La primera etapa corresponde a el rendimiento de la prueba única nacional, que tendrá lugar este 23 de agosto. Las personas que superen los puntajes mínimos requeridos durante esta prueba única nacional pasarán a la segunda etapa o etapa descentralizada, en el que se evaluará la capacidad didáctica y la trayectoria profesional. Esta etapa descentralizada tendrá lugar en el periodo del 5 al 30 de octubre de este año. Veamos ahora desde el Alto Amazonas. Profesores de UGEL en Alto Amazonas nos preguntan, ¿cómo puedo saber cuáles son las plazas en concurso y determinar cuántos comités de evaluación se deben constituir? A ver, estimados especialistas de la UGEL Alto Amazonas, las plazas en concurso para nombramiento ya se encuentran publicadas en la página web del Ministerio de Educación. La pueden encontrar también en la página web de la Dirección de Evaluación Docente, en la sección correspondiente al concurso de nombramiento y contratación. Ahí pueden visualizar qué plazas que corresponden a su UGEL están en concurso y con ello determinar cuántos comités deben constituir. Recuerden que en las instituciones unidocentes o multigrado se constituye por cada nivel de las plazas que estén en concurso, se constituye un comité de evaluación. A ver, una consulta también del profesor Mario de Cusco nos pregunta, ¿qué es el aplicativo de evaluación? Bien, Mario, te cuento. Lo hemos ido mencionando durante la conferencia y durante la presentación. Hemos dicho a cada momento que una vez que tengamos los resultados para cada uno de los instrumentos que aplicamos durante la etapa descentralizada, tendremos que ingresar la información en el aplicativo del comité de evaluación. El aplicativo del comité de evaluación es una herramienta online que ha sido diseñada exclusivamente para uso del comité de evaluación y en el que, utilizando un usuario y contraseña que se le entregará a cada integrante del miembro del comité, podrán ingresar información. Este aplicativo, una vez que se presente, estará a disposición en la página web del Ministerio. En el momento determinado se les dará a conocer dónde podrán encontrarlo, y es un aplicativo que es, como habíamos mencionado, online, ¿no? Sí. También tenemos una consulta de la profesora Rosario de Moquegua. Ella nos pregunta, ¿cómo es la evaluación cuando la plaza es unidocente? Bueno, la evaluación cuando la plaza es unidocente es igual es la misma, ¿no? Tiene las mismas características de cuando la evaluación es en una institución multigrado o en una institución polidocente completa. Es decir, el proceso es el mismo, se realiza en la escuela y se aplican los 3 instrumentos que ya hemos mencionado: la observación de aula, la valoración de la trayectoria profesional y la entrevista. Lo único que diferencia, ¿no? Si bien esta ha sido una conferencia dirigida a comités de evaluación ENDRE y UGEL, que sepan ustedes también que existen comités de evaluación que están constituidos en la misma institución educativa. Entonces, la única diferencia que existe en el caso de una escuela unidocente y una escuela polidocente es que el comité de evaluación está constituido de diferente manera. En el caso de las escuelas polidocentes es un comité constituido por integrantes de la misma institución educativa. Y en el caso de las escuelas unidocentes, que es el caso para el cual pregunta Rosario, el comité se constituye en la UGEL. Entonces, esa es la diferencia, pero el proceso es similar y se realiza en la institución educativa. Sí, también para complementar que en caso la institución educativa pertenezca o dependa directamente de la DRE, el comité de evaluación tiene que ser constituido en la DRE, ¿no?
También el profesor Iván de Trujillo, un saludo afectuoso a todos los especialistas que nos están viendo desde Trujillo, nos pregunta, ¿qué es lo primero que debe hacer el comité de evaluación una vez que está conformado? Bueno, lo primero que deberá hacer el comité de evaluación es elaborar su plan preliminar de evaluación, ¿no? Y para eso tendrá en cuenta, en el caso en particular que nos compete hoy, que es los comités de evaluación ENDRE y UGEL, tendrán que identificar todas las plazas que están ofertadas en las diferentes instituciones de su región, ¿no? De la zona de la UGEL. Tendrán que ver dónde hay plazas, dónde están las escuelas, dónde están ubicadas estas, cómo organizarse para que en este plazo, que es del 5 al 30 de octubre, puedan ustedes como comité hacer la evaluación de todos los postulantes en esta zona. Esto es lo primero que tendrían que hacer, es elaborar este plan preliminar tomando en cuenta número de plazas, número de dónde están, en qué escuelas, cuánto tiempo toma, que es lo que ya hemos mencionado, cuánto tiempo toma cada instrumento en ser aplicado, ¿no? Y es básicamente eso lo que tendrán que considerar, ¿no? Es lo primero que tienen que hacer un plan preliminar que luego, cuando ya tengan la lista definitiva de postulantes en su institución educativa, solamente tendrán que ajustar, pero hacer un plan es fundamental. Bueno, tenemos a continuación una pregunta de Roger de Pasco. Nos dice, si es que no hay un especialista de inicial en mi UGEL, pero sí tengo plazas de inicial en concurso, ¿quién conforma el comité? Estimado profesor Roger, en caso no se cuente con un especialista con las características que se requiere para ser parte del comité de evaluación, o que estando presente de repente está imposibilitado de ser miembro del comité, se debe designar a otra persona que tenga similares características que la del miembro titular que se está reemplazando. Ello para garantizar la idoneidad en las evaluaciones, ¿no? A ver, tenemos una pregunta de la profesora Claudia. Ella nos dice, ¿cómo se va a asegurar la igualdad de criterios en la observación de aula y en la entrevista? Bueno, a ver, vayamos por partes. En primer lugar, con respecto a la observación de aula, existirá una rúbrica o pauta de corrección determinada que va a permitir ser lo más objetivos posible, ¿no? Entonces van a ustedes, los dos miembros del comité, 2 o 3 miembros del comité que decidan realizar la observación de aula, utilizándola van a poder calificar al postulante. En el caso de la entrevista, si bien es cierto que no existe una rúbrica de calificación, el mismo comité de evaluación, utilizando ciertas pautas que nosotros vamos a proveer y determinar, van a poder elaborar su propia pauta de corrección, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, y esto es muy importante, ya hemos ido haciendo énfasis en esto durante toda la presentación, una de las formas de asegurar igualdad de criterio ha sido precisamente sugerir, o más que sugerir, solicitar que todas las personas que postulan a una determinada plaza sean evaluadas por la misma persona, es decir, por las mismas personas, como mínimo 2, pueden ser los 3, pero como mínimo 2. Entonces, todas las personas que postulen a una determinada plaza van a ser evaluados por las mismas personas que tendrán el mismo criterio cuando evalúan. Esto es una forma de asegurar igualdad de criterios. Por otro lado, recuerden que la postulación a la plaza es en la institución educativa, es decir, no estamos comparando, porque alguien podría decir, no es un mismo criterio el que utilizan 2 miembros de un comité en una institución educativa con 2 miembros de otro comité en otra institución educativa. Eso no es importante porque a donde estamos postulando es a la plaza en esa institución educativa y estamos siendo como postulantes medidos por las mismas personas compitiendo con todos los otros postulantes a esa institución educativa. En ese sentido, el criterio se iguala. Así es. Bueno, tenemos, Lady, una pregunta de especialistas de Trujillo y Pasco. ¿Cómo se va a garantizar la transparencia de estos concursos? Sí, bueno, es necesario recordar, porque ya en todos los procesos de evaluación que el Ministerio ha venido desarrollando, se ha garantizado la transparencia de los concursos, la seguridad también en cuanto a los instrumentos de evaluación, y en esta oportunidad no es la excepción, ¿no? Aparte de los protocolos de seguridad que se tienen para el desarrollo de estos concursos, también hay un actor importante que es un comité de vigilancia,
que se constituye para garantizar la transparencia y la honestidad de los concursos, ¿no? Para ello, este comité está constituido por 4 miembros, es un representante de la Dirección Regional de Educación, un representante del Ministerio de Educación y 2 representantes del COPADE. Estas personas actúan en el marco de sus funciones cautelando, vigilando el desarrollo de todas las etapas que constituyen los concursos, tanto de nombramiento como de contratación docente. Adicionalmente, hay que recalcar de que también hay la participación del padre de familia como parte del comité de evaluación. Entonces, este actor es importante porque él también, a su vez, va a permitir de que haya una transparencia en el desarrollo del concurso, ¿no? Porque él va a estar presente cuando los demás miembros del comité realicen la evaluación de todos los postulantes. Así es. A ver, tenemos otra consulta de la profesora Rosela Cabrera nos pregunta, ¿cuáles son los criterios para la entrevista y la observación de aula? Bueno, habíamos mencionado ya que los criterios para la entrevista son criterios que van a ser definidos por la misma institución, por el mismo comité de evaluación. Sin embargo, habíamos comentado también que están orientados a 2 aspectos, a la medición de 2 aspectos, la vocación profesional docente del postulante y la afinidad con la institución educativa. Hemos dicho ya que son 25 puntos que se asignan a este instrumento, a la entrevista, y que ustedes como comité tendrán que definir proporcionalmente cuánto le asignan a cada aspecto sobre la base de pautas que el Ministerio de Educación proveerá. Por otro lado, la observación de aula se realiza utilizando una rúbrica o pauta de corrección. Anticipo ya que en esta rúbrica o pauta de corrección se están considerando 8 desempeños que serán evaluados con puntajes de 0 a 3, cada uno con sus definiciones, cada uno con su manera de evaluar, que oportunamente también ustedes recibirán. Tenemos a la profesora Rosela Cabrera también que preguntan, ¿los comités de evaluación deben publicar las normas que regulan los concursos de nombramiento y contratación? A ver, profesora, las normas que regulan estos concursos ya se encuentran publicados, están en la página web del Ministerio de Educación, también en el portal de la Dirección de Evaluación Docente, pero lo que sí tienen que hacer los comités es, digamos, difundir estas normas para que todos los profesores, los postulantes a los concursos estén debidamente informados, sepan las etapas que contienen esos concursos y también el cronograma de cuándo se van a desarrollar, para que así tengan lista la documentación que se les va a requerir de manera oportuna y también estén al tanto de qué es la información que ya deben ir teniendo a la mano para que no tengan ningún inconveniente en un futuro, ¿no? A ver, también tenemos una consulta adicional. ¿Cómo se accede al aplicativo de evaluación, Mónica? Al aplicativo de evaluación se accede a través de la página web. Usted oportunamente se le va a dar la información del link al cual acceder y para ello recibirá un usuario y contraseña a través de una comunicación del Ministerio de Educación, una comunicación oficial en la que se le asigne su usuario y contraseña, un usuario y contraseña para cada uno de los 3 integrantes del comité de evaluación. A ver, la profesora Rosa de ICA también nos pregunta, ¿qué información se va a consignar en el aplicativo de evaluación? Rosa, la información que va en este aplicativo es toda la concerniente a los puntajes, a los resultados por postulante para cada uno de los 3 instrumentos que se van a aplicar durante la etapa descentralizada. Es decir, en el aplicativo irá la trayectoria profesional, la valoración de la trayectoria profesional, luego de la verificación, el postulante online, anticipadamente la evaluación va a ingresar esta trayectoria profesional y lo único que va a hacer el comité de evaluación es recoger la información que acredita, los documentos que acreditan y irá poniendo que sí acredita y el aplicativo automáticamente calculará el puntaje para eso. Por otra parte, lo mismo para el caso de la observación de aula. Como hemos mencionado, se trata de una rúbrica con 8 desempeños a observar, igualmente con puntajes de 0 a 3
Y usted, como miembro del comité de evaluación, lo que tendrá que hacer es ir ingresando la información de cuánto obtuvo el postulante para cada uno de esos desempeños, para finalmente el aplicativo realizar la suma también de manera automática, y luego meterá la información sobre la entrevista, que tiene puntaje de 0 a 25, y finalmente el aplicativo se encargará de sumar automáticamente todo y emitirá un cuadro final con el listado de todos los postulantes a una plaza y ordenados por puntaje, ¿no? Eso es básicamente la función del aplicativo, ¿no? Que podamos garantizar que no haya una equivocación en sumas, ¿no? Que si tenemos la tecnología para hacerlo, con la cual apoyarnos, la utilizamos. Un especialista de Trujillo nos pregunta: ¿cuándo se publicarán la sede para que los postulantes rindan la prueba única nacional, Lady? A ver, amigos de Trujillo, conforme lo establece el cronograma de los concursos, es las sedes para que los profesores, postulantes a los concursos que se encuentran debidamente inscritos en estos, rindan la prueba única nacional. Se va a publicar el día 11 de agosto de este año, va a ser publicada en la página web del Ministerio de Educación. Y bueno, les invocamos a que hagan extensiva esta información para que los postulantes se informen de manera oportuna y conozcan dónde deberán ir a rendir su prueba única nacional. A ver, el profesor Juan nos pregunta: ¿qué debemos hacer para ingresar los resultados en el aplicativo de evaluación en los lugares donde no siempre tenemos internet? Muy bien, Juan, esta es una pregunta muy importante, porque sabemos que en algunos lugares lamentablemente no tenemos acceso tan fácil a internet. Entonces, lo que recomendamos es que en su planificación incluya esto, incluya que van a tener ustedes que, como comité de evaluación, que destinar algunas fechas para aproximarse a algún lugar donde pueda tener acceso a internet, ya sea una cabina, sea la UG, la DRE, lugar más, en una escuela más cercana, algún lugar que tenga acceso a internet. Entonces, tome en cuenta eso como parte de su planificación, que va a tener que dedicar un momento para eso. En algunas instituciones se decidirá quizá la institución ir ingresando poco a poco los resultados. En el caso de instituciones que no tienen el acceso tan fácil a internet, quizá valdría la pena que designe algunas fechas, quizá no esperar hasta el final, porque podría ser demasiada información dependiendo del número de candidatos que postulen en la institución, ¿no? Debería ser demasiada información y puede tomar demasiado tiempo. Entonces, planifique. Lo que le recomendamos es que si no tiene acceso a internet tan fácil, planifique y decida las fechas en las que tendría que aproximarse a un lugar con acceso para poder ingresar esta información. Lady, un especialista de la libertad, nos pregunta: ¿qué hacer si se identifica documentos falsos? A ver, una muy buena pregunta. En cualquier estado del proceso del concurso en que se compruebe la presentación de documentación falsa o alterada también, el postulante debe ser retirado de los concursos y asimismo, bueno, como sanción, no va a poder participar en ningún concurso por un periodo no menor de 5 años, sin perjuicio ello también de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pueda acarrear, ¿no? Una pregunta adicional tenemos también de Trujillo y nos dice: ¿cómo se calcula el puntaje del concurso de nombramiento? A nuestros amigos de Trujillo, el puntaje final del concurso de nombramiento es de 300, dividido de la siguiente manera. Hemos mencionado ya que tenemos 2 etapas. En la primera etapa, o la etapa nacional, los postulantes han rendido la prueba única nacional, cuyo puntaje máximo es de 200 puntos. Hemos comentado ya que es una prueba dividida en 3 subáreas, cada una con distintos puntajes máximos, y que existen puntos de corte, ¿sí? Puntos mínimos para superar esta prueba y poder pasar a la etapa descentralizada. En la etapa descentralizada tenemos la aplicación de 3 instrumentos, cada uno con puntajes. La observación de aula tiene 50 puntos, la entrevista 25 y la valoración de la trayectoria 25 puntos, haciendo un total de 100 puntos. Entonces, en total tenemos 200 puntos para la etapa nacional, la prueba única nacional, y 100 puntos para la etapa descentralizada, sumando un total de 300 puntos.
También nos preguntan qué función va a cumplir el padre de familia en el comité de evaluación. Bueno, el padre de familia cumple una función muy importante. Como miembro de la comunidad educativa, consideramos que el padre de familia tiene algo que decir con respecto a los profesores que se van a contratar para su institución educativa, profesores que finalmente van a estar a cargo de sus niños, ¿no? Durante el proceso de evaluación, como miembro del comité de evaluación, participará en la aplicación de los instrumentos. Hay un poco de preocupación porque se ha dicho que en algunos casos, no en todos, los padres de familia podrían no tener alguna formación y eso podría poner en riesgo la evaluación. No es el caso. Para comenzar, recordemos que tenemos 3 miembros en el comité, es decir, el padre de familia es una de las 3 personas que dará su opinión. O sea, él solito no podrá decidir nada, entonces tendrá que haber un acuerdo entre los 3 padres. Recordemos que en el caso del instrumento, que es, digamos, el de mayor característica pedagógica, si se quiere, que es la observación de aula, estamos recomendando que sea, en el caso de los comités de observación de DRE y UGEL, el especialista de UGEL con el director de la red, los que se encarguen de hacer esa observación. En este caso, el padre de familia sería un tercer miembro. Y entre los 3 tendrían que ponerse de acuerdo para ver cuál sería el puntaje final que le pondrían al postulante, ¿no? Entonces, realmente el rol del padre termina siendo importante, pero no termina siendo el que define, digamos, cuáles son los resultados finales, al ser miembro de un comité que está constituido por 3 personas. Nos pregunta desde la UGEL de Pacasmayo, Rinet Yepes Alba. En plazas de educación secundaria en el área de educación artística y educación para el trabajo, ¿también tiene que haber un miembro adicional al igual que en el caso de inglés? Estimados especialistas del UGEL Pacasmayo, se les debe indicar de que el especialista adicional que se va a incorporar como parte del comité de evaluación es solamente en los casos de los comités que tengan en concurso plazas de inglés. ¿Ello por qué? Ello se obedece a las características propias que contiene el idioma inglés, ¿no? Porque no todos los miembros que forman parte del comité dominan a cabalidad este idioma para poder hacer una evaluación adecuada del postulante, ¿no? Es por ello que solamente en estos comités de evaluación es que se va a incorporar un miembro adicional que será designado por la DRE en coordinación con el Ministerio de Educación y que va a coadyuvar o a participar en la evaluación de los postulantes a plazas de inglés. Julia, desde Cusco, ¿desde cuándo rigen los resultados del concurso de nombramiento? Estimada profesora, los resultados del concurso de nombramiento rigen a partir del 1 de marzo del 2016. Es decir, aquellos profesores que se asignen una plaza en el marco de este concurso de nombramiento van a iniciar sus labores el 1 de marzo del próximo año, ¿no? Bien, Lady, hemos llegado al fin de esta conferencia virtual que hemos organizado dirigida a comités de evaluación de DRE y UGEL. Los invitamos a visitar la página web en www.minedu.gov.pe si desea recabar más información o también... También les invitamos a que si tienen alguna duda adicional, en verdad hay muchas consultas que nos gustaría absolver. Hemos tratado de hacer aquellas que están relacionadas con el tema de la videoconferencia, que son las funciones del comité de evaluación. No obstante, les podemos brindar las líneas de consulta para cualquier información adicional que quieran hacer, tanto ustedes como miembros del comité de evaluación o también los postulantes, ¿no? Pueden llamar al 01-615-5887 de lunes a viernes de 8:30 a 5:30 p.m. que gustosos les atenderemos y trataremos de absolver las inquietudes o dudas que puedan tener. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. Será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.